Bien. Fer, antes que nada, ¿vas a hacer 2 reuniones? En realidad las puse en continuidad las reuniones. Sí, Ah, porque yo puedo participar de una sola nomás. está bien, Fer. Porque, Perdón. porque después me toca medicina 2 porque cambió el día, el horario y todo. Está bien, chicos. O sea, Ah, yo pongo la reunión, el que pueda accede. Igual esto, al ser grabado, después si ustedes pueden acceder al canal y tienen, no sé si pudieron ver Sí, el canal, bueno, si pueden sí, acceder sí, sí. al canal, si son alguien, todas las clases. están todas las clases, ¿sí? Están todas las clases. Listo. Así que bueno, eh, cualquier cosa, están ahí las clases. Bueno, bien, como ustedes habrán visto, el tema que vamos a tratar de abordar ahora tiene que ver con un autor que es Lev Vygotsky. Lev Vygotsky es un psicólogo, como les decía yo ahí, le puse en el apunte, digamos, de la Unión Soviética, que trabaja, digamos, a comienzos finales del siglo, bueno, su obra aparece, digamos, ahí en los comienzos del siglo XX, ¿sí? En 1900, por ahí. Y se plantea, digamos, bueno, por lo menos en lo que él trata de abordar, ¿sí? Se le planteaba la posibilidad de armar como una psicología, pero que va en conexión, como no sé si ustedes conocen, digamos, con la filosofía de Marx, ¿sí? Sí. Digamos que era un proyecto para la Unión Soviética, digamos, un proyecto que tiene que ver con una visión del ser humano, una visión del mundo, una visión de la economía, una visión general de la política. Dentro de ese proceso entra Vygotsky, pero se demarca o se delimita, se diferencia en algún punto de la filosofía marxista porque aborda, para él, digamos, lo esencial, como buen psicólogo, lo esencial no es tanto la actividad económica, ¿sí? O el trabajo como actividad social, si bien le da importancia a eso, sino más bien el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Toma como esa parte, dice que esa parte es como más importante para lo que tendría que ver con el desarrollo psicológico. ¿Por qué vamos a abordar nosotros o vamos a tomar la teoría de Vygotsky? Primero porque a mí me parece que dentro de las teorías psicológicas que hay, o los sistemas psicológicos, es en su abordaje más completo. Y más completo en el sentido de que nos brinda una visión mucho más amplia de lo que es el ser humano, ¿sí? Y por lo menos, en mi punto de vista, una visión bastante acorde. Me parece mucho más correcta su concepción del ser humano, mucho más acabada, mucho más pensada que la de otros sistemas psicológicos. Y por eso lo vamos a usar, vamos a tomar esta corriente de pensamiento, este sistema psicológico, que se llama enfoque sociohistórico, para trabajar los temas inherentes a lo que es el ser humano desde objetos de estudio psicológicos, ¿sí? Ustedes verán que en la unidad yo la decidí llamar los procesos psicológicos elementales y los procesos psicológicos superiores, que es la forma que tiene Vygotsky de denominar lo que pasa acá. ¿Sí? Cuando el autor habla de procesos psicológicos, ¿sí? Está hablando ya de una forma
vieron que nosotros veíamos a Wundt y la forma que él tenía de concebir la conciencia. ¿Sí? Sí. Bueno, o sea que esa era una concepción, ¿sí? Una definición de lo que era el objeto de estudio, de lo que era el objeto de estudio. Bueno, para Vygotsky también, ¿sí? Él se va a interesar por los procesos superiores, se va a interesar por el desarrollo del ser humano, no solo como individuo, sino como especie, lo cual me parece, a mí también me parece como que es completo desde ese punto de vista, su abordaje. Digo como especie porque no solo toma en cuenta al ser humano en su desarrollo individual, digamos, o sea, se va a preguntar, bueno, ¿qué sucede con el niño cuando nace? Sino que dice, bueno, pero el niño ¿dónde nace? Bueno, nace dentro de un contexto. No sé qué es ese ruido. Ojo los micrófonos. El niño nace dentro de un determinado contexto, y ese contexto es un contexto sociohistórico, ¿sí? Dentro de determinadas sociedades y dentro de determinado periodo histórico, ¿sí? Cuando digo de determinadas sociedades, estoy diciendo que no es lo mismo que el niño nazca en una tribu en África, ¿sí? Que el ser humano nazca en una tribu en África, no es lo mismo que si nace en Argentina, ¿sí? En una determinada clase social, con un determinado bagaje, nada, con Cultural. cuestiones culturales, ¿sí? Que lo envuelven. Así como veíamos nosotros que hay una matriz social, bueno, podríamos decir que la matriz social tiene que ver con esto sociohistórico que está planteando Vygotsky. Y nosotros, lo que nos va a servir a nosotros, digamos, es para tratar de pensar qué es el ser humano, digamos, o qué características tiene, o cómo se desarrolla el ser humano. Y no solo cómo se desarrolla en términos de su conocimiento, sino también de los procesos psicológicos que implican, ¿sí? A ese ser humano. Y nosotros decíamos con la psicología cognitiva que, por ejemplo, que hay cuestiones de creencias, cuestiones de la historia o la narrativa que arma una persona acerca de su vida y cómo eso condiciona la forma en que la persona piensa, ¿sí? Actúa, se relaciona con el mundo. Bueno, está bien ese planteamiento, es una forma de pensar, digamos, la racionalidad del ser humano, pero de alguna manera la postura de Vygotsky lo que introduce es cómo incide lo social, ¿sí? Cómo incide lo social en ese desarrollo. Nos va a brindar también una concepción porque la psicología cognitiva se queda en lo que es el estudio de lo que es la percepción, de la memoria, de la atención, ¿sí? Porque estos factores, estas facultades psicológicas, estos procesos psicológicos, son importantes para empezar a estudiar al ser humano, ¿no? Para ustedes, para tener una concepción del ser humano. Bueno, entonces, me parece que Vygotsky nos va a permitir, digamos, una lectura de la percepción, de la memoria, de la acción, como procesos psicológicos, que dependen mucho de lo cultural, ¿sí? Y que en definitiva, que me parece que es lo que él marca como más importante, es lo que nos separa a nosotros de los animales, ¿sí? Tal cual. Y si nos separa de los animales, entonces nos está separando de esas concepciones conductistas y también de las concepciones de la Gestalt, ¿sí? Que lo que hacían eran experimentos con animales para tratar de deducir a ver cómo el ser humano aprendía, cómo percibía, cómo prestaba atención, etc. Cómo era el mundo humano, ¿sí? A través de los animales.
Claro, claro. Con concepciones diferentes, ¿no? Porque para el conductismo, por lo menos el conductismo de primera generación, lo que importaban eran los estímulos y las respuestas, y los condicionamientos que se generaran, ¿sí? La forma Sí. de gobernar la conducta del hombre era esa, que es vigente, porque funciona así. En la forma de relacionarnos dentro de una empresa muchas veces van a haber leyes conductistas. Y la Gestalt también, aportando otra concepción, una concepción, está bien, desde la percepción, ¿sí? Pero que también nos introduce, digamos, a una noción del pensamiento, del aprendizaje, ¿sí? Ojo que esto también es importante. ¿Por qué menciono el aprendizaje? El aprendizaje, porque ustedes seguramente van a tener capacitación de personal. Sí. Entonces es importante que focalicemos sobre la cuestión del aprendizaje, ¿sí? Y cómo las teorías psicológicas hablan del aprendizaje, porque cuando se trata de aprendizaje, la psicología es como que es una ciencia importante, es como muy tomada en cuenta para lo que se tiene que ver con la pedagogía, la didáctica, las estrategias que ustedes emplean al momento de transmitirle algo a alguien. Bien. Y algo que no es cualquier cosa, sino que tiene que ver, bueno, con su seguridad, con su vida, con cuestiones Fundamental. bien subjetivas también. Digo, no se trata solo de que la persona se cuide porque hay que cuidarse, bla, 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 sino de que hay que llegar a la persona desde sus cuestiones subjetivas, digamos, o sea, no es que te tenés que cuidar porque te tenés que cuidar. Bueno, o por lo menos veremos cómo la psicología, los conductistas podrían decir eso, ¿sí? Bueno, a mí me importa generar que el tipo se ponga el casco, no me importa cuáles son las razones que utilizo, ni los medios que utilizo, me interesa cuidarlo porque yo sé que se tiene que cuidar de esta manera. Ahora, la pregunta podría ser, si está bueno generar automatismos, ¿no? Y no la posibilidad de que la persona piense y utilice su propio criterio. No, Si, claro, Y el y eso era, automatismo me parece que no. El automatismo me parece que te lleva a algo más. bueno, La idea va. Las dos son buenos conceptos, pero me parece que la idea es que la persona piense de por qué se tiene que poner el casco. Más allá de que vos se lo fundamentes. lo que pasa es que muchas veces la urgencia hace que vos digas, Claro, bueno, no, a mí me interesa que se ponga el casco, ponete el no casco, importa de qué manera, tal cual. claro. porque eso te saca del paso. Sí, sí, sí. Ahora, Sí, no, bueno, pero lo bueno es que desde la psicología nosotros podamos tener, perdón, dale. no, que nosotros desde la psicología podemos tener herramientas para ver si esa persona entendió por qué se tiene que poner el casco, que es fundamental para su seguridad, y no que lo haga porque alguien le está diciendo que se ponga el casco, sino porque él, con las herramientas que nosotros le damos para que él sepa por qué se tiene que poner el casco, automáticamente él decida ponerse el casco. Me parece que tiene que ver con eso, con crear la necesidad de la persona para que por cuidarse, más que de impartir una norma. Más allá de que es una norma, digo, hay que buscarle la manera para que se vea más. Bueno, por eso digo, depende de desde dónde lo abordemos, desde dónde entendamos al ser humano. Yo, de mi experiencia personal con el tema de la fábrica, en sí la mayoría de los operarios llevan el casco puesto porque si no hay una sanción. Y digamos, ahí corre ya los intereses de todos, entonces como que le damos más bolas. Sí, pero no, son los intereses económicos los que corren ahí. Claro. O los intereses, que está Claro. bien. Está dentro de los planeamientos de la empresa, obviamente. Lo económico para la empresa se salva de un juicio, está protegido legalmente, nada más. Sí, el tema es qué genera eso. Claro. También, dentro de la Claro. empresa. ¿Sí? ¿Qué sistema genera? ¿Qué relación genera con los empleados? ¿Qué relación genera con los trabajadores? ¿Sí? Uh-huh. Ya veremos nosotros bueno, hay cuestiones administrativas en donde se plantea, digamos,
o donde se arma, digamos, cierta concepción de lo que debe ser el control dentro de la empresa, de cómo generar ese control, cómo, bueno, nada, de la concepción de cómo una empresa, ¿sí?, piensa, o una organización piensa a los seres humanos, y las acciones que toman en función de eso. Ya lo vamos a ver a eso, cuando nos metamos con la cuestión de organización. Por ahora, pensémoslo desde lo que nos puede ir aportando Vygotsky acerca de la concepción del ser humano, y tratemos de ir estableciendo deducciones a partir de esto. Bueno, les decía esto, ¿no? A Vygotsky le va a interesar el desarrollo del ser humano, ¿sí?, cómo se va transformando el ser humano, y más que nada la influencia de ciertos procesos, que son los procesos psicológicos superiores, ¿sí? Él distingue dos tipos de procesos. Unos que compartimos con los animales, ¿sí? ¿Cuáles compartimos con los animales? Los procesos psicológicos elementales. ¿Cuáles son? Percepción, atención, memoria. Incluso también habla de voluntad. En este escrito no. Pero después va a hablar de voluntad. No importa eso. Quedémonos con estos tres. Percepción, atención y memoria. Eso lo compartimos con los animales. ¿Por qué? Porque los animales perciben también. Tiene sentido y perciben cosas, ¿no? A través del oído, a través del olfato. Incluso diríamos que perciben mucho mejor que nosotros. Están mejor adaptados en ese sentido para el mundo los animales, ¿no? Memoria tienen los animales, aunque sea corta, pero tienen una memoria, ¿sí? Y la atención también dirigen su atención. Hay un estímulo que se produce en el ambiente, un determinado olor, ruido o lo que sea, y el animal puede dirigir su atención a ese estímulo que surge del ambiente, ¿sí? Eso mismo lo tenemos nosotros como procesos psicológicos, ¿sí? Tenemos lo mismo que los animales. Claro. Los seres humanos tenemos percepción, atención y memoria, igual que la tiene un perro, un gato o cualquier otro animal, ¿sí? Ahora, ¿qué dice Vygotsky? Porque se la pasa hablando, todo el primer capítulo ese, se la pasa hablando de la comparación entre los chimpancés y los niños pequeños, y de la inteligencia práctica. ¿Qué va a proponer Vygotsky? ¿Qué dice? El postulado del esencial es que cuando aparecen los procesos psicológicos superiores, estos que les mencioné se llaman elementales, están los superiores. ¿Cuáles son los superiores? El lenguaje y el pensamiento. Cuando aparece el lenguaje en el ser humano, se modifica todo, se cambia todo, influye. ¿Qué es lo que va a decir él? Lo que va a postular a lo largo de ese primer capítulo es esto, de que influye, ¿sí?, sobre los procesos psicológicos elementales, ¿sí?, y sobre la inteligencia práctica misma del niño. Influye la aparición del lenguaje, ¿sí? A grandes rasgos, él lo que plantea en ese capítulo, vieron que hace como una recorrida por experimentos de un montón de autores. Toma algo de Buhler, algo de Kohler, Buhler de Shapiro, y en todos ellos lo que está tratando de determinar es esta pregunta que él se hace al comienzo, ¿no?, acerca del lenguaje y del uso de herramientas físicas, ¿sí? Y ustedes verán que hay como distintas conclusiones a las que llegan distintos autores. Pero lo que quiere sostener Vygotsky, digamos, que yo ahí se los cité, digamos, es esto, es lo esencial del lenguaje, de cómo el lenguaje produce una modificación total en la conducta humana, ¿sí? Total, ¿por qué? Porque se relaciona con el medio de una manera totalmente distinta, ¿sí?, a partir del lenguaje. Y es un medio que no es solamente físico, ¿sí? Cuando digo medio físico es nosotros cómo nos relacionamos con una herramienta física, con un martillo. Uno dice, ¿qué le da sentido el lenguaje. ¿Cómo decías? Perdón. El lenguaje le otorga un sentido. Sí, no solo un sentido, sino que es una herramienta
que va a incidir sobre la inteligencia práctica. Después van a ver ustedes en el capítulo 2, cuando trabaja un experimento, digamos, un experimento, digamos, en donde muestra la diferencia entre el campo perceptivo de un mono y el campo perceptivo de un niño que ya va adquiriendo el lenguaje. Ay, hay un sonido. No te... Pará. Hay un micrófono abierto ahí que... Sí, no te escuché lo último. Bueno, digo, que hay un experimento en el capítulo 2, ¿sí? Sí. En donde él va a plantear, ¿sí?, la diferencia enorme que hay entre un niño que puede usar el lenguaje, que ya tiene el lenguaje, ¿sí?, y un animal. Y esa diferencia va a estar dada en relación a lo que él llama el campo perceptivo, ¿sí?, del niño. Por ahora, lo que plantea en el primer capítulo, les leo un parrafito que yo les señalé ahí, les mandé en el resumen. Dice así, dice, aunque la inteligencia práctica y el uso de signos, ¿saben a qué? A ver, cuando hablamos de inteligencia práctica, son todos estos experimentos en donde lo sitúan en un determinado, le sitúan al niño o al chimpancé en determinados problemas prácticos que tienen que resolver, como ese de sacar un anillo de adentro de un palo. ¿Sí? Es un problema práctico. Eso lleva a la inteligencia práctica. Nosotros también usamos inteligencia práctica, ¿sí? Cuando tengo que, no sé, Sí. armar un barbijo, tenemos que ver a ver cómo se juega, más allá de que hoy lo hacemos imitando, mucho de imitación hay, porque los modelos ya están armados. Pero hay que ver cómo uno en una situación de trabajo resuelve prácticamente, ¿sí?, Tal cual. un problema. ¿Sí? Piensen que esto no es que está descolgado de lo que nosotros podemos pensar como problemas dentro del trabajo, ¿sí? Porque a vos te pueden decir cómo realizar un trabajo, pero surge un imprevisto y ahí vas a tener que utilizar tu inteligencia práctica. La inteligencia práctica, tal cual. Y la idea sería que no actuemos como chimpancés, ¿sí?, sino como seres humanos. Pensemos. Sí, entonces, para eso, digamos, la inteligencia práctica a veces está gobernada o está influenciada por el lenguaje, pero nosotros no nos damos cuenta de qué manera. Para eso están todos estos experimentos, para que ustedes se den cuenta, digamos, de qué nos diferencia de los animales y cómo nosotros utilizamos el lenguaje, incluso en esta inteligencia que es práctica. La ven en los niños. Esa inteligencia se apoya, como les dice acá, dice, aunque la inteligencia práctica y el uso de signos, ahí estamos hablando ya de esa herramienta que es el lenguaje, ¿no?, el uso de signos. Aunque la inteligencia práctica y el uso de signos puedan operar independientemente la una del otro en niños pequeños, la unidad dialéctica de estos sistemas en el ser humano adulto es la esencia de la conducta humana compleja. Nuestro análisis concede a la actividad simbólica, que es esta del uso de signos, una específica función organizadora que se introduce en el proceso de uso de instrumentos y produce nuevas formas de comportamiento. Eso es lo que va a plantear Vygotsky. Lo va a demostrar cómo para anteriores autores el lenguaje no influenciaba sobre la inteligencia práctica, se mantenían apartados, por un lado la inteligencia práctica, por otro lado el lenguaje, ¿sí? Pero Vygotsky dice, no, tiene una incidencia fundamental. Si bien en los nenes chiquitos recién se está armando esa relación, ¿sí?, pero después muestra cómo los nenes, para resolver problemas, utilizan lo que él llama lenguaje egocéntrico. El lenguaje egocéntrico es un lenguaje que describe otro autor contemporáneo o cercano ahí en el tiempo a Vygotsky, que es Piaget, ¿sí? Y Piaget decía que los nenes hablaban solos. Si ustedes ven a los nenes de entre 3 y 5 años,
o entre 3 y 7 años incluso, los nenes, ustedes ven que hablan, parece que están hablando con el otro nene, pero en realidad están en la suya. ¿Sí? Y es como que para la socialización, el lenguaje, decía Piaget que no les servía, que hablaban para acompañar a la acción, que no tenía ningún valor el lenguaje en la resolución de problemas prácticos. Vygotsky dice lo contrario. Dice que si a un niño, cuanto mayor complejidad le ponemos en la resolución de un problema, le enfrentamos un problema y más complejo es este problema, más uso va a hacer ese Más uso va a tener del lenguaje. el lenguaje egocéntrico. Entonces, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el lenguaje egocéntrico? Esto de hablar en voz alta. Pero se los pongo para que lo piensen en situaciones problemáticas en sus casos. En la vida cotidiana más cercana, no tanto en estos experimentos. A veces, cuando una tarea es complicada, ¿no les sirve hablar en voz alta a ustedes? Sí. Cuando no entienden un texto, por ejemplo, ¿no les sirve hablar en voz alta, decirlo en voz alta? Leerlo en voz alta, sí, tal cual. Sí. Se trata de esto. Vuelven al lenguaje egocéntrico. Ahí. Habría que ver igual, pero digo, en los niños de Vygotsky pasa lo mismo. ¿Sí? En los niños con los que experimenta Vygotsky pasa lo mismo. Los nenes hablan, dicen, tratan de organizar la resolución del problema hablando. ¿Sí? Y de hecho él lo muestra en esos experimentos, dice, los nenes usan este lenguaje para tratar de organizar su acción. Pero es lo que él describe como que primero describen el problema, después lo planifican y después el lenguaje se forma parte de la solución. Bueno, exactamente, hay como distintas etapas. Él ubica distintas etapas. En las primeras etapas el niño como que mezcla un poco las cosas y utiliza el lenguaje, pero a la vez no acciona, o le pide al experimentador que lo ayude, o sí, como que todavía no ordena bien el lenguaje, no está bien sincronizado, ¿sí? Con lo que es la inteligencia práctica. Pero a medida que se va sincronizando, ¿sí? Que van conjugándose estas dos cosas, el uso del lenguaje y la inteligencia práctica, en la medida en que sucede eso, llega un tiempo, como dice Leira, me parece que era el que estaba hablando, llega un tiempo en donde el niño, ya el ser humano, primero piensa, o sea, usa el lenguaje y el pensamiento para resolver una situación y después va al acto. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Ahora, ustedes me dirán, bueno, la inteligencia práctica, está bien, bueno, bien. Pero Vygotsky, y ya paso ahí un poco al capítulo 2, que les había dado, que habla del desarrollo de la atención y de la percepción, y un poquito va a decir y plantear algo de la memoria. Vygotsky dice que nuestra percepción del mundo, y la atención también, que nosotros prestamos al mundo, va a decir lo mismo, ¿no? Se modifican, ¿sí? Con la aparición del lenguaje. Nosotros, en los experimentos de Kuhrer o los experimentos de autores conductistas, ¿sí? Lo que se trata de pensar es que, bueno, tomamos ese modelo del animal y lo aplicamos al humano, ¿sí? Que parece que nosotros desarrollamos nuestra percepción, nuestra atención y nuestra memoria como los animales, ¿sí? En los animales eso se va desarrollando madurativamente, o bien establecido de forma innata, como decía la percepción, la Gestalt hablaba de eso, ¿no? De que era innato, de que había una forma de percibir esto de figura-forma que veíamos y todas esas leyes, sí. Era como que estaban innatas esas leyes, y entonces uno ya percibía de esa manera. Bueno, lo que va a decir Vygotsky es que nuestra forma de percibir el mundo cambia cuando se introduce el lenguaje, ¿sí? Se modifica esencialmente cuando se introduce el lenguaje. Mira que tenés un perro mirándote, tratá de no ofenderlo. Lo ve el caniche de Mirta.
En cualquier momento sale hablando el perro. Bien, ahí lo estoy viendo. Se ofendió. Se ofendió. Sí, se fue. No, Apareció. estoy hablando de los chimpancés, no de los perros. Está todo bien. Claro. Con vos está todo bien. Sí, es distinto igual, perro que chimpancé. Sí. Pero los chimpancés no son domesticados. Bueno, a veces sí también. Fin. Sí, a veces sí. No es Pero bueno. esto con los que experimentaban, seguro que. ¿Qué porque salgo del video? ¿Cómo, Mirta? ¿Qué porque a veces salgo del video? Porque se me suben las dos encima y... Está bien, bueno, eso. Manejalo vos, no hay Hace problema. la cotidianidad de la casa, ¿qué va a hacer? Estamos todos, claro, estamos todos en la casa, sí. Así, todos tenemos. Ahora van a ver volar mi murciélago por acá en cualquier momento. Por favor, te lo pido. Pasa que les interesa la psicología a mis perros, ¿qué te crees vos? Son perras cultas. Y sí, estamos hablando de psicología animal también acá, así que sí. Ni hablar. Bueno, les decía, va a plantear... Fer, te queda menos de un minuto. Ah, ok. Se te va a cortar. Se va a cortar entonces nomás. Qué guacho, ¿eh? Sí. Bueno. Nada, les planteaba eso. ¡Tarán! En la atención y en la percepción, y ahora vamos a ver, lo voy a explicar un poquito mejor. En la atención y en la percepción, los procesos psicológicos superiores, como el lenguaje, inciden. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, voy a salir y no voy a dejar que me domine la herramienta, la voy a dominar yo. Y Lo voy a cortar Me antes de voy tiempo. antes que me corte, muy bien. Che, Fer, nos vemos el show miércoles que viene. Dale, Fer. ¿Eh? Está Listo. grabado. Y lo próximo bien. Dale, dale, genial. Dale. Vamos. Chau, chau, Fer. Finalizo, chicos, y seguimos.